Shalom, shalom a todos. Una vez más aquí estamos con una nueva grabación. Ah, les pido disculpas que no pude hacer las otras parashá, pero aquí estamos una vez más. Ya regresamos. Estuvimos ausentes por todos estos días, um, pero aquí estamos nuevamente. Así que pues antes de seguir, nada más quiero saludar a todas las comunidades en las diferentes partes. Quiero saludar a las comunidades, a nuestras familias, a nuestros amigos y, uh, y les deseo lo mejor en todos estos días. Y más que todo también les pido que se sigan cuidando porque ustedes saben cómo está esta pandemia y por favor también sigan cuidando a nuestros ancianos. Uh, Se los pido por favor. Uh, y también pido las oraciones, los rezos para las familias que han tenido sus grandes pérdidas. Hemos tenido muchas pérdidas en todos estos días, así que por favor les pido las oraciones, los rezos para las personas que han estado perdiendo sus familiares, sus seres queridos. Así que muy bien, vamos a entrar sobre la parashá. La parashá de esta semana es Beshalach. Esta es la parashá que nos pertenece. Se encuentra en el capítulo 14 del libro de Shemot, del libro de Éxodo, y del verso 17 hasta el capítulo 17 y el verso 16. Y también la Haftarah está en Jueces, capítulo 4, y el verso 4 hasta el 22. Así que esta es la Haftarah. Vamos a ser muy cortos ahora en esta parashá. Quisiera abrirla un poco más, pero parece que no nos va ya mucho tiempo, porque ya se está acercando Shabbat. Así que ya como ustedes saben, cuando ustedes lean la historia sobre esto, y para nuestras comunidades que ya saben, que ya la han leído, ya saben lo que dice desde el primer verso. Dice así, y sucedió que cuando el faraón hubo enviado al pueblo, no los guió Dios por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era el más próximo. Pues dijo Dios, no sea que se arrepienta el pueblo al ver la guerra y se vuelva a Egipto. Aquí vemos cómo después de que nuestro pueblo sale de Egipto, el faraón decide enviarlos, pero Elohim no los guió por el lugar más cercano. Ahora, hay una razón por la que no los envió, porque si los hubiera enviado por el camino hacia de donde estaban los filisteos, los filisteos eran un pueblo grande, eran de personas altas, personas gigantes, y Hashem sabía que el pueblo, él mismo lo menciona, dice, no sea que se arrepienta en la guerra, no sea y se regresen para Egipto. ¿Por qué? Porque en cierta manera el pueblo si se hubiera ido por ese camino, para llegar a la tierra prometida, el camino más cerca solamente eran 11 días, es todo. Pero en el camino estaban los filisteos, y el pueblo no estaba preparado para luchar, no estaba preparado. ¿Por qué? Porque a Hashem, él no solamente él pelea por nosotros, pero también nosotros tenemos que pelear. Nosotros también tenemos que usar nuestra fuerza para poder pelear. Y eso fue lo que Hashem miró. Hashem miró que todavía mentalmente no teníamos una mente clara para poder combatir con todos estos gigantes. Ahora,
Él sabía que si lo hubiéramos hecho, perdón, uh, tal vez hubiera entrado la decepción por las pérdidas, pero Hashem ya sabía. Hashem sabía que la mente, la mente del pueblo no estaba clara todavía. Tenía que abandonar esa esclavitud todavía. Y hay gigantes por ese lado. A veces Hashem no, lo que tenemos que pensar nosotros, que Hashem siempre tiene cuidado de nosotros, siempre tiene cuidado de uno. Así como no quiso guiarlos por ese camino, los guió por otro camino, más largo. Y ustedes ya la historia la van a ir mirando poco a poco, se van a ir mirando cómo, cuánto tiempo dura el pueblo para poder llegar hacia la tierra prometida. Pero basándose en el camino más corto, son 11 días. Que era más fácil llegar por ahí. Pero sin embargo, Hashem dijo que los iba a llevar por otro lado. Los guió por otro lado. ¿Por qué los guió por otro lado? Porque el pueblo necesitaba librarse de la esclavitud mental. ¿Por qué la esclavitud mental? Porque la física ya se habían librado, pero la esclavitud mental todavía tenía que ser libre. Y para poderse librar, era un proceso de tiempo que tenía que trabajar. El pueblo tenía que trabajar para poderse librar de esa mentalidad, de la mentalidad de esclavitud. Tenía que abandonar eso, tenía que librarse. Por eso Hashem no los guió por ese camino. Porque había gigantes. Cuando Hashem lleva al pueblo por otro lado, algunos estaban disgustados con Moshe, pero Moshe hacía lo que Hashem le decía. Así que los llevó por otro lado para entrar en el proceso de limpieza, o la purificación mental que necesitaba el pueblo. Por eso no los guió por ese lado, porque necesitaba esa limpieza. Y aún ya vemos, conforme a la Torá, ya vemos como el pueblo, aún así, sabiendo que ya habían abandonado la esclavitud física, todavía aún en el camino la esclavitud mental todavía la llevaba, y era lo que Hashem quería quitarlos, quería librarlos de eso. Y la razón que se los llevó es para que no tuvieran fracasos. Que es lo mismo que hace Hashem con nosotros. A veces nos da cosas que a veces no nos gustan, a veces no podemos comprender por qué razón las cosas no se dan como nosotros quisiéramos, pero son las cosas que el Creador hace. El Creador busca el mejor camino para nosotros, siempre busca el mejor camino. A veces nosotros encontramos cosas que están en contra de nosotros, cosas negativas, pero no es que sean negativas, es que a veces Hashem permite eso para guiarnos por otro camino diferente. Eso es lo que hace. Por eso el pueblo tenía que estar bien consciente y más que todo atento a las órdenes de Hashem, atento a la voz de Moshe, porque Moshe era su guía. Tenían que estar atentos, sabiendo que por donde los llevara, sabiendo que Hashem es el que los iba guiando y Él es el que iba a pelear por el pueblo. Pero tenían que estar conscientes de eso, que cuando Hashem nos guía
es mejor para nosotros, porque Hashem hace que nos vaya mucho mejor en todo. Por esa razón, siempre en nuestros rezos que hacemos todos los días, le pedimos a Hashem que guíe nuestros pasos. Le pedimos a Hashem que guíe nuestro camino, tal vez aunque haya cosas que no nos gustan, porque nosotros le pedimos que nos guíe y vamos por caminos que no nos gustan, y la verdad, esas son cosas que tal vez no nos gustan, pero al final encontramos las respuestas que tiene Hashem para nosotros. ¿Por qué Él tuvo que llevarnos por esos caminos? Así lo hizo con Israel. Nosotros, cada vez que caminamos y cuando tenemos ciertos fracasos, los fracasos que tenemos, lo tenemos porque son cosas que nosotros queremos de nuestra persona o de nuestra parte, queremos que esto se realice de esa manera, pero no es la voluntad de Hashem, y por eso fracasamos en diferentes maneras, porque no es la manera. Escogemos caminos que Hashem no quiere. Por eso siempre tenemos que estar continuamente pidiéndole que nos enseñe a hacer su voluntad en todo. Aquí, una cosa que tenía que crecer en Israel, estoy hablando del pueblo, es que la emuná, la fe, esa tenía que crecerla, tenía que ponerla en forma. Entonces, para esto es como una habitación que tenemos que construir. Nosotros tenemos que construir eso, tenemos que llenarnos, tenemos que construir bien y firme esa emuná, esa fe. Tiene que estar fuerte en nosotros. Y es lo que Israel tenía que crecer, Es la razón por la que lo guió por otro lado, para que creciera y no tuviera fracasos. Pero los fracasos durante el camino, nosotros los encontramos porque nuestro pensamiento lo cambiamos. Y cuando cambiamos el pensamiento, que es lo que hizo parte de Israel y parte de los que iban renegando por muchas razones, muchas cosas que no están de acuerdo durante el camino. Eso es lo que nosotros hemos encontrado continuamente. ¿Cuántos salen de Misraim? ¿Cuántos salieron? Al final ya vamos a mirar qué tantos salieron, pero también qué tantos quedaron en el camino, qué tantos quedaron en el desierto, por llevar otros pensamientos. Que esto es lo que también Hashem nos muestra y nos enseña, de que tenemos que aprender a depender de Él. Y aunque las cosas estén en contra de nosotros, porque no podemos decir que todo lo que hacemos lo hacemos conforme a nuestra voluntad, porque la verdad es que tenemos que aprender a vivir pero de la voluntad de Hashem, que donde quiera que nos guíe. Ya nos sacó de la idolatría, ya nos sacó de las partes difíciles en las que nosotros vivíamos. Ya nos sacó de todas estas lugares. ¿Para qué? Para crecer mejor cada día, para podernos llevar en el lugar donde habita la tranquilidad, la paz, esa tierra que es la tierra prometida. Y Hashem es en donde quiere llevarnos, en donde tengamos una paz, una tranquilidad. Por eso desde que nos sacó de todas estas cosas en las que nosotros vivíamos, ahora no nomás nos sacó para que seamos libres y salir de esa esclavitud, sino que para poder crecer y seguir adelante y vivir en esa libertad en la que verdaderamente necesitamos tener, no solamente la física, pero la mental. Por eso la esclavitud más fuerte que tenía Israel ya no era tanto la física, porque la física ya se estaba acostumbrando a vivir, pero tenía una
tenía una esclavitud mental, moral, que esa es la que necesitaba abandonar. Pero una vez que se deja lo físico, entonces hay que dejar lo mental también. Es esclavitud. Los pensamientos que no son nuestros. Como Hashem lo dice claro, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Eso es lo que se tiene que abandonar. La vida que nosotros llevamos, una vida diaria, hay cosas que nosotros tenemos que pensar en que si Hashem quiere que vivamos esta vida de una manera, o especialmente en este tiempo, con lo que nos ha tocado estar lidiando con estas pandemias. Si Hashem quiere que así estemos con todo esto, pero también tenemos que aprender a confiar en Él. Bendito sea Hashem que no nos ha alcanzado estas pandemias, pero también estamos mirando que aunque nuestra fe, nuestra emuná crece, de todas maneras tenemos enfrente de nosotros todo esto y tenemos que aprender a vivir sobre todo esto. Sí, continuamente tenemos fracasos en nuestras familias y en diferentes maneras, pero tenemos que aprender a seguir dependiendo de Hashem. Él sabe cómo guiarnos, sabe hasta dónde nos va a llevar, porque esa es la verdad, no sabemos cómo vamos a terminar. Lo único que sí le pedimos, la única cosa que le pedimos que no nos falte es la emuná, que no nos falte esa confianza y que nos haga libres de una mente más clara cada día para poder seguir trayendo esta bendición que Él nos quiere dar continuamente, cada día, por medio de su Torah, por medio de su Ruach, por medio de todo esto. Él quiere llenarnos, pero hay que aprender. La emuná tiene que crecer en nosotros cada día. La emuná tiene que crecer más y más y más y más. No se desanime. Cada día abramos nuestra boca y digámosle a Hashem que cada día aumente en nosotros más esa confianza, que es lo que quiere decir emuná, esa confianza en Él, que aunque no tengamos todo lo que quisiéramos, pero esa confianza que no se termina, sino que siga adelante, llevarla hacia el lugar donde Hashem quiere llevarnos. Así que vamos a mirar. Entonces aquí está la parashá. Esta es la primera, el primer verso. Vamos a cambiar la página. Dijimos que por eso Hashem, cuando Hashem saca al pueblo, precisamente es para probarlo, y no nomás para probarlo, sino para que comience a abandonar las cosas negativas que están dentro de la mente. Y yo sé que un poquito más adelante vamos a mirar la desesperación del pueblo, pero siempre tenemos que tener esa confianza de que si ya nos sacó, ya nos libró de lo físico, ahora queremos que nos libre también de lo mental, porque eso es lo más triste. Hashem sacó al pueblo para medirlo, para ver a cuál era su confianza y también para poder ver en quién había una verdad, quién verdaderamente quería participar dentro de un nuevo camino, que Hashem lo iba a enseñar, lo iba a mostrar. Hay caminos que, así como dice Salomón, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero el final de ellos son muerte. Pero ¿por qué dice Salomón eso? Salomón dice eso porque esa es la verdad. A veces el hombre, hay caminos que le parecen correctos, le parecen rectos. ¿Por qué? Porque la mentalidad que se tiene
está separada de la mente de Hashem. Entonces estos caminos que le parecen perfectos y no los hace caminos que sean semejantes a los de Hashem o a los caminos que Hashem enseña. Entonces cuando al hombre le parecen perfectos porque tiene una esclavitud mental. Cuando tiene una esclavitud mental, entonces es cuando vienen los fracasos. Por eso Salomón dice que al hombre todos los caminos le parecen rectos, mas el final de ellos son muerte. El final de ellos son muerte. ¿Por qué? Porque son fracasos. Siempre tenemos que pensar en que si Hashem quiere llevarnos por ciertos caminos, tenemos que estar preparados para todo. Nos cambió el rumbo en este tiempo a nosotros. Nos cambió el rumbo totalmente. Nos cambió el rumbo en cuanto a la manera de vivir en nuestra sinagoga, en todos los aspectos. Porque ahora aún ya no podemos ni estar compartiendo con todas las personas que quisiéramos, por las razones ustedes ya saben. Pero así quiere Hashem que esto pase para mirarnos. Así como Israel fue probado en ese tiempo al salir, también nosotros somos probados para ver qué tanta verdad hay en nosotros. A ver qué tanta verdad hay en nosotros. Si verdaderamente queremos ser libres, como dice David. David dice, andaré en tu ley para andar en libertad. Es lo que dice el Salmo 119. Es lo que dice. Andaré en tu ley para andar en libertad. Porque esa es la única forma que podemos andar libres, de que la mente pueda andar libre. Hashem saca al pueblo para probarlo y va a ver qué tanta verdad había de libertad. Si la libertad física estaba clara y la mentalidad también, las dos partes. Entonces aquí lo que hace Hashem, vamos a mirar aquí, vamos a mirar esta parte de aquí. Dahav es impulso. Vamos a mirar a ver cómo reacciona este pueblo. Hashem mira a ver cómo va a reaccionar el pueblo. Una vez que los envía para afuera, y Hashem los guía por otro lugar a ver cómo reaccionan. Los impulsos, siempre eso es algo que nosotros tenemos. Los impulsos que son incorrectos, como también los que son correctos. Pero aquí, la palabra Rahav es el impulso. Que eso es lo que quiere decir. Halusha, el impulso que fracasa. Cuando tenemos malos impulsos, siempre vamos a tener fracasos. Aunque nosotros decimos que tenemos verdad, pero esa es algo tan común entre las personas hablar de que hablamos de verdad y hablamos de que tenemos la verdad. Aquí el impulso que no es correcto, siempre hay un fracaso. Y también tiene el mismo valor de emet, que quiere decir verdad, o lo verdadero de las personas. Entonces, cuando tenemos un mal impulso, por las razones, por lo regular, las personas cuando tenemos conversaciones y algo que no nos agrada, cuando las personas son impulsivas, son de momento, explotan por eso. Y eso los lleva a un fracaso. ¿Un fracaso por qué? Porque lo que pasa es que quiebra relaciones o hace sentir mal personas en diferentes maneras. Pero esos impulsos son
impulsos de fracaso. Que es lo que quiere decir, que convertimos una verdad que nosotros decimos que tenemos, la convertimos en un impulso fracasado. Entonces, por eso es importante. Hashem quiso librar al pueblo, sacarlo de la esclavitud para ver qué tanta verdad había, de que verdaderamente sí quería ser libre. Y cuando los comienza a guiar, por eso los lleva por este camino, para ver qué tanta verdad había en ellos. Hay una palabra que es sheker, y ya mencionamos, eso quiere decir mentira. En esta mentira, sheker, cuando nosotros incluimos la verdad, que queremos incluir la verdad, porque siempre decimos que tenemos la verdad, y siento decirles mucho esto, pero muchas personas siempre es comúnmente de hablar y decir que tienen la verdad y que son verdaderos. Pero la verdad, Hashem, una vez que sacó al pueblo, lo sacó para probarlo, a ver qué tanta verdad había en el pueblo, a ver qué tanta verdad de libertad física y mental había dentro. Entonces, cuando Hashem los comienza a probar, vamos a mirar qué tanta verdad hay y qué tanta mentira. La palabra sheker, si ustedes pueden ver, la palabra sheker, ha-o-def, emet, la verdad y la diferencia. Quiere decir que la mentira lo que crea es una diferencia en la verdad, o sea, en el hombre, en pocas palabras. El hombre debería ser verdadero, pero Hashem lo que hace es que al sacarlo comienza a probar, a ver qué tan verdadero es la persona. Siento decirles que muchos han salido de idolatría, han salido de tantas cosas, pero la verdad todavía siguen esclavizados en cierta manera y en ciertas cosas, que no hay tantas personas, que a veces a mí me da tristeza cada vez que los miro y cada vez que comento, porque todavía siguen esclavos en diferentes cosas. Y aunque dicen que tienen la verdad, pero la verdad se vuelve en una diferencia, porque si diferencia la verdad, quiere decir que no es una verdad completa, aunque hable la verdad y aunque diga que tiene la Torah. Pero la manera de ser, la forma de expresarse, la forma de vivir, todo esto es lo que está enseñando, de que todo esto junto lo que hace una mentira, porque es un conjunto aquí, la diferencia de la verdad, y eso toma el mismo valor de sheker, es lo que toma. Por eso las personas, y estoy hablando dentro del judaísmo, tantas personas que nos da tristeza, que hablan de que sí tienen la verdad, tienen la Torah y tienen todo, pero la verdad es que desde que Hashem lo sacó para traerlo al camino correcto, para buscar la pureza, la limpieza, para buscar verdaderamente lo que necesita tener, y Hashem lo prueba. Algunos han tenido la oportunidad de conocer la Torah y de poder llegar verdaderamente a la verdad o a la purificación de la verdad de la Torah, pero siempre llevan sus propios pensamientos y los separan de los pensamientos de Hashem. Por eso tienen diferentes formas de pensar y piensan diferentes que la Torah, piensan diferentes que Hashem. Pero aquí, por eso Hashem le dijo al pueblo sacarlo para que llevara esa libertad en sí. Lejanía, dejar, vedud, dejar la esclavitud, seheli, dejar la esclavitud mental,
es la que se tiene que abandonar. Abandonar esto quiere, hay gigantes por enfrente que son los pensamientos grandes que las personas tienen a veces, y esos son los gigantes por los que Hashem no quiere que vayan. Quiere decir que tiene que abandonar esos caminos, tiene que abandonar esos pensamientos tan grandes que tiene, con los que se enfrenta, y por eso vienen los fracasos continuamente. Por eso Hashem no quiso guiar al pueblo por ese camino, porque los filisteos eran hombres grandes, hombres de estatura mayor, grande. Así como los pensamientos de las personas que a veces tienen sus pensamientos grandes o enormes o así se sienten, entonces esa es la razón por la que tienen fracaso continuamente, una y otra vez, continuamente tienen fracasos. ¿Por qué? Porque no abandonan esa forma de pensar, no abandonan esos pensamientos y no caminan por los caminos que Hashem quiere guiarlos. La Torah es una guía para nosotros. La Torah es una guía que Hashem tiene para nosotros, que nos ha dado para llegar a tener el pensamiento de Hashem en nosotros. Así que, muy bien. Creo que hasta aquí vamos a llegar. Baruch Hashem. Shabbat Shalom. Que Hashem los bendiga a todos. Y Shabbat Shalom para todos.